¿Alguien sabe o me puede decir qué es la seguridad informática o qué entenderían por seguridad informática? Son como pautas para prevenir los piratas que se roban la información, que suplantan, que desocupan las cuentas. Son como algunas normas que hay que tener en cuenta a la hora de navegar en la red. ¿Ok? Y tengo entonces una pregunta sobre eso. En 1980 existía el bien jurídico de la seguridad informática. No, no porque la aparición del Internet como una cosa global fue después del 96. ¿Ok? Y no solo el Internet, de la tecnología o el avance tecnológico en cuanto a celulares, computadores y demás, porque la seguridad informática no va solo a la red de Internet, sino también tiene que ver con el sistema o el aparato propiamente dicho. Para comprender el término de seguridad informática, se debe contar con elementos conceptuales que fundamenten dicho término. Como primera medida, entender qué es la información y el papel que desempeña en la actualidad. La información desde un punto de vista eminentemente técnico es un conjunto de datos que son transmitidos desde una fuente emisora hasta una fuente receptora, por un agente que le asigna un significado. En la actualidad, el tratamiento de la información en la gran mayoría se realiza por medios digitales que permiten una mejor manipulación para la obtención de resultados mucho más precisos, resultados que impactan directamente en la estabilidad financiera y administrativa. Algo o siempre hemos dicho nosotros, ¿cuál es la parte más pequeña del ser humano? La célula. El átomo. O sea, la partícula más pequeña de donde dicen que todo está formado por esa partícula sería el átomo, ¿sí? De ahí que tenemos la célula que podría llegar a ser como la seguridad informática. Y lo mismo pasa en el tema de la informática. Lo más pequeño o lo más diminuto es el dato. Una cantidad de datos crean información, esa información puede ser carpetas, ficheros, aplicaciones y luego cambia a todo un sistema. En forma muy somera se puede decir que el sentido de última instancia lo producen una o varias mentes humanas y este sentido es un determinante de la acción social. Los modelos se plasman en forma de textos y mensajes que consisten en una serie de signos, algunos de los cuales llamaremos datos. Principios de la seguridad informática: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Si yo hablo de los principios de la seguridad informática, como lo son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, si algún artículo, bueno, pues los artículos de los tipos penales informáticos no engloban los tres, ¿no? Puede ser que uno proteja la confidencialidad, otro la integridad, otro la disponibilidad, otro los tres. Si yo digo que un artículo que busca proteger la confidencialidad, cuando se desarrolla el caso, tiene que la confidencialidad no se afectó, estaríamos hablando de que si no se afectan los principios dentro de los tipos penales o por las acciones de las personas y no se logra afectar o no se logra determinar que afectan, estoy hablando de que Pues que no hay delito, ¿no? ¿de qué? De que no hay delito. Completamente de acuerdo con usted. Y no hay delito porque para que una conducta punible debe ser típica, antijurídica y culpable. Usted me dice no hay delito, yo concuerdo completamente con usted porque no hay delito, pero ya tenemos que saber por qué es que no hay delito. ¿Qué sería lo que falta entonces en ese ejemplo que les puse para que se configurara un tipo penal? Miguel. Que se viole la confidencialidad, o sea, no se está violando, por lo tanto
no está como enmarcado dentro de un delito penal. No hay atipicidad. No, mal. Esto es una semejanza de lo que les expliqué, delito bagatela. Delito bagatela no afecta patrimonio económico, entonces, ¿en cuál de los tres elementos, tipicidad, antijuricidad o culpabilidad, se hace el análisis de si existe un daño o no? La ay, antijuricidad formal, creo. No, mal. Antijuricidad material. Formal, recuerden que si la norma es típica, objetiva y subjetivamente, entiendo que hay antijuricidad formal. La material es la que determina que efectivamente exista una afectación al bien jurídico. Entonces, cuando no exista alguno de esos principios o no se afecte, pues hablaríamos de que no existe una afectación a la antijuricidad material. Los pilares de la seguridad informática se fundamentan en tres aspectos básicos. El primero, pilar de la seguridad informática, es la confidencialidad, valor que cobra gran importancia dentro de una red de datos, al mantener la información reservada únicamente a los usuarios autorizados para utilizarla, lo cual se puede aclarar con un ejemplo de la vida cotidiana. Una persona es titular de una tarjeta de crédito, a esa tarjeta de crédito está ligada una contraseña para generar compras vía web. Esta clave solo la debe conocer el titular de la cuenta, por lo cual dicha clave es confidencial, secreta y privada. Ahora bien, ¿qué pasaría si se pierde esta confidencialidad y dicha clave de nuestro titular de la cuenta la pudiera conocer un tercero? Fácilmente el titular estaría expuesto a que un tercero generara compras web, las cuales quedarían cargadas a la cuenta de nuestro titular inicial. De esta manera opera la confidencialidad a niveles corporativos, donde se distinguen diferentes tipos de permisos, dependiendo del usuario y su rol dentro de una organización. En otras palabras, y ahora trasladando nuestro ejemplo a un banco, se denotarían diferentes niveles de acceso a la información. ¿Alguien entiende lo que estoy mostrando acá? Sí, señor, es como la jerarquía de quien tiene el acceso. Okay. Entonces tenemos un gerente general, acceso total a toda la información del banco y todas las sucursales, gerente de oficina, acceso únicamente a la información registrada a la oficina. Entonces sería como Bancolombia, gerente general, quien coordina todo Bancolombia a nivel nacional. Gerente de oficina, quien coordina la oficina, por ejemplo, la del centro o la que ustedes tengan allá en Barbosa. Asesor comercial, pues es la persona que está dentro de la oficina y lo asesora uno directamente. Y está el señor de servicios generales, sin ningún tipo de información a los clientes. Al otorgar funciones y permisos a cada usuario, dependiendo de su labor dentro de la compañía, se puede establecer un tratamiento confidencial de la información del banco. El mismo sistema opera en cualquier tipo de organizaciones para custodiar y cumplir con el primer pilar de la seguridad informática. Esto es o está basado en herramientas de seguridad, tales como programas, aplicaciones que permiten reducir al máximo el acceso a la información. El señor Pedro ingresa al banco y saca una tarjeta de crédito. 2 días después, y sin haberla utilizado, se realiza un cargo a su cuenta por 3 millones de pesos. ¿Por qué la primera persona que debemos investigar es el señor de oficio Varios? Pues pero la pregunta está basada ¿Señor? es que, pues no tendría que haber, pues sí tendría que investigar porque yo lo podría ver, no es que él vino y sacó, entonces yo le dije a tal persona que Pedro salió con una tarjeta y ya, ¿no? O sea, no, yo no veo por qué tendrían que investigar a la persona de oficios varios. Ok, sí, hay un buen punto. No tenemos por qué investigar a la persona de oficio Varios porque él no tiene información. Entonces la pregunta está mal hecha. De ahí que usted me está respondiendo bien, no tenemos por qué investigar. ¿Quién es la primera persona que debemos investigar entonces? El asesor comercial. Ok, espera, miro. Sí, señor, asesor comercial, de ahí al de oficina y luego al gerente general. Parte de lo que yo llegaba y les decía a ustedes, o cuando yo les realizo preguntas, el tema de hacer preguntas mal
es que ustedes entiendan que lo que yo les pregunto no tiene por qué estar bien y siempre en su vida se cuestionen primero antes de responder una pregunta si la pregunta está bien, ¿sí? Uno no puede ir por la vida respondiendo preguntas sin saber primero si la pregunta está bien. Lo primero que ustedes hacen al analizar una pregunta es si la pregunta está bien redactada o si no trae un engaño, ¿sí? Y eso era lo que traía la pregunta y siempre les he preguntado así en la mayoría de casos. En primer momento, ¿quiénes tienen acceso a la información? Los tres que ahorita mencionamos. ¿Alguien me puede, por favor, leer esta diapositiva? Que estoy como malo a la garganta para no cansarme tanto. El segundo pilar en los protocolos de seguridad informática es la integridad, que obviamente nos situamos en el escenario bancario. El gerente de un banco debe conocer al detalle toda la información de los estados actuales financieros de la organización, para de esta manera tomar decisiones que impactarán en el rumbo de la compañía, nuevas inversiones, generar nuevos productos, contrataciones, etc. Pero ¿qué pasa? El gerente alimentos a los reales puede hacer que generen pérdidas económicas para el negocio o generen nuevos productos bancarios que no tengan ningún impacto positivo y para la rentabilidad del banco, llevando. Gracias. Ahora con lo que leímos ahí, lo más importante para uno saber términos es saberlo decir. ¿Qué quiere decir la integralidad? ¿Quién me puede decir de manera específica qué es integralidad? Que no haya cambio en los datos que hay en, ejemplo, en libros y lo que hay en sistema. Tiene que concordar todo. ¿Okay? Que la información sea la que es, ¿sí? Sea la misma. Que eso sea lo que es. Que yo tenía información ABC, que la información que está sea ABC. Que la información sea lo que es. ¿Qué es confidencialidad? Que solo yo pueda tener acceso a ABC. Solo yo o a quienes yo decida podamos tener acceso a ABC. Y la integralidad es que ABC, y al momento en el que yo consulte ABC, sea ABC. La información sea la misma. Porfa, ¿alguien me ayuda con disponibilidad? La disponibilidad como tercer pilar de la seguridad informática hace posible que la información esté lista para ser consultada en cualquier momento que se requiera de manera ilustrativa. Un asesor comercial debe tener acceso en cualquier momento a las bases de data crédito para poder vender un crédito de consumo, ya que si un cliente llega solicitando un crédito de consumo, el asesor comercial no puede consultar dicho cliente en las bases de data crédito, pero aún así le otorga un crédito por determinado valor a ese cliente y resulta que dicho cliente está reportado por data crédito. El banco puede ser acreedor a sanciones por parte del ente regulador bancario. Gabriela, en pocas palabras, ¿qué sería disponibilidad entonces? No sé, yo lo entendí como pues que la información, valga la redundancia, esté disponible y que pues según esto del data crédito, que la información sea la necesaria y la pertinente al momento de hacer pues un proceso. Algo así lo entendí yo. Una pregunta, ¿qué caso de la vida cotidiana sucedió hace poco donde todo el mundo perdió disponibilidad de información que tenía? Cuando se cayó Facebook y WhatsApp. Ok, cuando se cayeron las redes sociales. ¿Alguien violó la confidencialidad de nuestras cuentas? No. ¿La información estaba íntegra? Sí. ¿Podríamos tener acceso? No. Entonces, no estaba disponible. ¿Qué era lo más importante que el dueño de Facebook debía establecer cuando se le cayó Facebook? ¿Qué era lo más importante que él debía hacer? Proteger la información. ¿Ah? Proteger la información.
No, no tanto, porque lo que hicieron fue tumbar el sistema. Ah, pues volver a levantarlo. ¿Ustedes consideran que lo más importante era levantar el sistema de nuevo? No era que no hackearan la información, que no robaran información y que no pues, plagiaran como tal la base de datos que ellos tenían. Algo así, o sea, lo más importante que él sabía era cómo lo hackearon. A él no le importaba si Facebook se levantaba en un día o dos, era que no vuelva a caerse en su vida. Entonces debía saber qué fue lo que pasó o qué fue lo que le sucedió. Eso era lo más importante y luego restablecer una vez supiera. Porque ¿qué le servía restablecer si le iban a volver a tumbar? Delitos informáticos. ¿Alguien me ayuda con esta? Yo, profe. El mundo digital no está ajeno a problemáticas derivadas del uso de herramientas informáticas, que trajo consigo una evolución asociada a nuevas formas de realizar delitos cometidos cometidos de manera mucho más sutiles y con tecnologías de avanzada. Individuos como Kevin Meeting, Nicolás Alegra, Ashley Toms, me perdí. Ian Lamont o Sean Parker, que utilizaron absolutamente todo su ingenio y su alto nivel intelectual para ejecutar conductas que vulneraron de forma fraudulenta diversos sistemas informáticos de grandes corporaciones alrededor de todo el mundo, como Nokia, bibliotecas, redes de línea telefónica, conductas que fueron ejecutadas con tal rigor y destrezas que parecen historias de acción con mezclas de ficción. Con mezclas de ficción que a la postre darían el inicio de un nuevo género literario definido como el mundo informático. Títulos como el proyecto Phoenix, que se convierte en una muy buena opción literaria al ser una de las novelas que envuelven y acogen al lector, generando esa sensación de pasar páginas tras páginas sin poder parar de leer y generando su fascinación en una historia envuelta en el desarrollo de negocios. En el área de la tecnología, seguridad informática y su gran oponente, los delitos informáticos o títulos como la casa de hacker, generando entre cada capítulo una interacción apasionante entre adolescentes inquietos por la tecnología. Policías millonarios y por supuesto abogados. La novela Criptonómico, escrita por, no sé cómo se lee eso, Neal Stephenson, y considerada una de las mejores en su género, ganadora del premio Locus en el año 2000, la cual recorre dos espacios temporales a la par. La primera línea temporal en la cual se desenvuelve la historia es durante la Segunda Guerra Mundial. Historia casi nunca es contada sobre el esfuerzo de los aliados para penetrar en los códigos de comunicación de los frentes enemigos, mientras que en las otras líneas temporales de desarrollo en la actualidad, ya que intentan crear un paraíso informático de datos en el cual ningún gobierno ni poder podían tener acceso a esta información. Bueno, cuando se crea la seguridad informática y el mundo informático, no solo se afectó el derecho, se afectó la literatura, el cine, la forma de comunicarnos. Ahora estamos presos de la tecnología, ya no hablamos entre nosotros, los niños no salen a jugar, juegan entre ellos, pero en una realidad virtual. Todo cambió, todo cambió. Y lo que no podía ser ajeno a ese cambio, pues era el derecho, porque el derecho regula todas las acciones humanas o en gran parte las acciones humanas. Una gran revolución que no solo impacta la ingeniería, sino que va a transcurrir de los días, va impactando otras ciencias como el derecho y va influyendo en cada campo de la vida humana como la literatura y el cine. La definición de delito informático en su forma más técnica se identifica como toda aquella acción antijurídica y culpable que da valor por vías informáticas o que tiene por objeto destruir o dañar ordenadores o medios electrónicos. Ahora bien, teniendo un concepto mucho más preciso sobre el término y definición a lo que el delito informático se refiere,
es importante traer a colación la manera en la cual el profesor Pedro Pavón, en su libro Manual de Derecho Penal, expone, aduciendo como definición restringida de delito informático como aquel instrumento por el uso del computador que no alcanza a ser reprimido por los tipos penales tradicionales. Según la clasificación dada por el Convenio de Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, se genera una clasificación: acceso ilícito a un sistema informático, interceptación ilícita de datos informáticos, interferencia en el funcionamiento de un sistema informático, abuso de dispositivos que faciliten la comisión de delitos. Pregunta: cuando yo digo acceso ilícito a un sistema informático, ¿cuál principio de la seguridad informática estaría violando? Confidencialidad. Cuando digo interceptación ilícita de datos informáticos, ¿cuál se estaría violando? La intimidad, no. No, sí, la intimidad, creo. Ok, pero la intimidad va ligada a confidencialidad. La confidencialidad hace un desarrollo de la intimidad. ¿Qué es lo que pasa, Gabriela? Que el concepto de intimidad, cuando se crea, estaba más ligado a mí y a mi casa donde vivo, el lugar espacio-temporal. Entonces, la intimidad como derecho también engloba la confidencialidad, pero en un primer momento, la intimidad se generó era como para algo físico. Si están violando mi intimidad, tenía que ver con lo físico. Cuando a ti te violan el celular o todo eso, están violando datos que contienen parte de tu intimidad, porque el celular, podemos decir ahorita que el celular es una extensión de nuestra intimidad, pero no están entrando como en nuestra esfera personal, no es algo personal. Bajo eso estaríamos hablando de confidencialidad. Intimidad y un desarrollo de él sería la confidencialidad. Señor, ¿alguien iba a decir algo? Bueno, interceptación ilícita, uno, para mí se viola la confidencialidad. Si modifican los datos, la integralidad. Tercero, interferencia en el funcionamiento de un sistema informático. Interferencia en el funcionamiento de un sistema informático, ¿cuál principio violaría? Así si no podemos tener el acceso a Por la eso, ¿cuál es? información, accesibilidad. No, disponibilidad. Yo pensaría que sí, disponibilidad. Disponibilidad. Abuso No de tenía la dispositivo. palabra. Señor. Abuso de dispositivo que facilite la comisión de delitos. Integridad de la información, puede ser. ¿Sí? Comisión de delitos también podría ser disponibilidad. Ahí yo creo que irían los tres. Delitos que atentan contra los tres pilares de la seguridad informática: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Pero esperen, esto no es Colombia. Esto fue lo que se define en Budapest en 2001. Para 2001 apenas estaban llegando rastros de tecnología a Colombia, pero ya el mundo empezaba a tener un avance tecnológico. Entonces lo que define como que estos son los pilares y esto es lo que tenemos que hacer. Luego Colombia recoge en parte de eso. Espérense, fue hasta el final. ¿Ustedes alguna vez se han visto esas series estadounidenses donde eran de crímenes y resolvían crímenes y todo eso, y había un perfilador? ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que es un perfilador?
No sé. ¿Qué? ¿Qué es? No, profe, yo no sé. Ok. Pues yo sé que es en psicología, profe, pero no sé si será lo mismo. Sí, el perfilador Es el tiene que todo el enfoque determina, psicológico. sí, es el que determina las características o rasgos de la persona que puede cometer determinado hecho. ¿Sí? Entonces, una persona asesina de cierta forma y, por ejemplo, comete una cantidad de agresiones físicas y tortura en contra de la mujer, el hombre dice hay una animalversión con la mujer y puede estar asociado, por ejemplo, a problemas con su madre. Entonces, dependiendo de la forma en la que ataca, en la que mata o en la que asesina, bueno, lo mismo, lo que asesina, tiene una forma de concebir quién es el sujeto activo. Entonces puede decir, hace esta forma, hace esto. Ahora, como el crimen es muy perfecto, dice es una persona psicorrígida, tiene un estado de carácter tranquilo, calmado, todo eso lo determina dependiendo del crimen. Asimismo, nosotros debíamos empezar a entender quiénes eran los sujetos activos de las conductas que íbamos a ver en este momento y por lo tanto hay que entender quiénes son esos sujetos activos. En un primer momento se habla de los hackers. ¿Alguien me puede decir qué es un hacker? Es el que viola la seguridad virtual y puede acceder a los sistemas mediante programas como los keyloggers y sustraer información a su acomodo, dinero de los bancos, modificar páginas web, ese tipo de cosas. ¿Tú en qué trabajas, Lorena? Yo soy psicóloga, profe, pero tengo conocimientos informáticos un poquito amplios. ¿Y en psicología en qué trabajas? No estoy ejerciendo en este momento, profe, estoy con la biblioteca de webs. Okay. Bueno, pero bajo tu definición, Lorena, o sea, ¿los hackers son malos? No, Pues profe. no es que sean malos, lo que pasa es que pues conocen el funcionamiento de las redes, conocen el modo en el que operan, sino que la cosa es que puede que lo usen para delinquir, pero ese tipo de conocimientos malos no es que sean. De hecho, hay mucha gente que conoce el funcionamiento de toda la red y cómo opera la seguridad y nunca en su vida se roban un peso, por ejemplo. ¿Saben? Esto me lleva como a la definición de la mermelada. ¿Qué es lo malo de la mermelada? No estar en ella, dijeron. Sí, bueno, eso dicen, es verdad, pero creo que lo malo es que haya mermelada, no debería existir, pero sí, la frase es no estar en ella. ¿Qué pasa cuando hackean el Pentágono en Estados Unidos? Se vulnera la confidencialidad de todos los secretos Sí, pero ¿qué hacen de con la... el que lo hackeó? Pena ¿Le dan de- pena de muerte o cadena perpetua? sí, la pena No, es Sebastián. tenaz. ¿Lo contratan? No puede ser. El problema de los hackers en Estados Unidos es no tenerlos a favor de Estados Unidos. La mayoría de hackers, ¿sí? Y los que más, por ejemplo, no saben descubrir cómo entraron, les proponen el trato, cómo entró y a ver con nosotros y los relajamos y tienen sueldos altos. O sea, eso no es una fantasía. La mayoría de hackers están vinculados con el gobierno. Eso es lo que hacen. O sea, una persona con una mente tan brillante, el problema no es que esté preso ni eso, ellos lo necesitan. Así como los vulneró, los puede proteger. Por eso hay dos tipos de hackers. Hacker de sombrero blanco, que es cuando ya lo contrata, por ejemplo, Estados Unidos y ahora él se encarga de la defensa. Sabiendo cómo entran y sabiendo, teniendo vastos conocimientos de cómo dañar sistemas, ahora él es el hacker de sombrero blanco. Un hacker de sombrero negro, el que ingresa al sistema y lo vulnera, y en el momento en el que lo contrata para que proteja el sistema que vulneró, se convierte en un hacker de sombrero blanco. ¿Sigue entrando al sistema? ¿Sigue vulnerando el sistema? Sí, pero ahora utiliza ese conocimiento para entender cómo otra persona no puede ingresar. ¿Me hago entender? Sí, señor. Entonces hay hacker de sombrero negro. La verdad, no sé pronunciar muy bien en inglés. ¿Alguien me puede ayudar con esta palabra? Creo que es Precar, pero no estoy segura. Spreaker, ok. Dicho concepto surgió con la llegada de la tecnología celular, ya que este grupo en particular, a través de su nivel intelectual, puede interceptar o generar llamadas de teléfonos celulares sin que el titular de dicho celular o teléfono móvil se percate de ello. ¿Dónde habían en Colombia como 1000 Spreakers?
¿En el DAS? En el DAS, eso se la pasaban, era chuzando a todo el mundo. Hay una cantidad de demandas por eso. Allá era donde estaban. Lammers son aquellos individuos que por la falta de conocimiento o habilidades no pueden vulnerar determinado sistema informático, por lo cual acuden a las herramientas creadas por los hackers. La mayoría de Los personas, famosos case loggers. ok, también. La mayoría de personas que tratan de romper la seguridad informática de determinada organización son considerados lammers, ya que sus ataques se fundamentan en la herramienta a otras personas. ¿Se acuerda cuando las postales, profe, Sí. que le enviaban a alguien un enlace? Ay, que te llegó una postal de gusanito. Y pedían correo y contraseña y chao. Y hubo mucha gente que cayó y perdió cuentas por esas benditas postales. De hecho, gusanito quiebra y cierra a raíz de esos keyloggers implantados en las postales. Una pregunta. Si yo descubro que un lammer hizo esto, lo capturo y lo condeno, ¿ahí debo frenar la investigación? No, porque él no fue el que creó el keylogger. Hay Debo, que coger y frenar al que lo crea. claro, debo buscar la fuente. Entonces, ¿sí ven cómo es importante saber quién es el sujeto activo para entender qué debemos hacer, qué no? Y acá es lógica. Entonces, debo buscar a otro. Ya codo a este, pero aparte tengo que ir a buscar a otro. Ahí no acabé. Gurús son los hackers viejos que pasan conocimientos para hackear a otras personas. Bucaneros, los individuos que venden la información que se obtiene en la red. Y los newbie es una expresión que se refiere a personas que tienen muy poco conocimiento, intentan utilizar las herramientas, pero por tener tan poco conocimiento no logran hacer nada. Tenemos delitos informáticos del 269A al 269J. La pregunta es, ¿todos los artículos inician así? Como todos los artículos inician así, ¿qué conclusión podemos sacar? Que todos son sin autorización alguna, todos son vulneración A. Ok. Pero creo que se está hablando ahí de un sujeto. Que cualquier persona puede ¿Ok? realizar ese tipo penal. ¿Ok, Gabriela? Que el sujeto activo puede ser cualquier persona. En todos los delitos informáticos, el sujeto activo es indeterminado o no calificado. A su vez, de una vez me adelanto, el sujeto pasivo también es indeterminado o no calificado porque ¿quién no tiene un celular? ¿Sí? En cada uno de los anteriores artículos mencionados, el legislador inicia con la expresión el que no exige ninguna condición requisito para determinar al sujeto de la acción. De igual manera, haciendo un señalamiento de análisis en cuanto al sujeto pasivo, quien es el individuo que sufre la consecuencia del acto delictivo y quien ostenta la titularidad del bien jurídico tutelado, que en este caso el legislador, en la ley de este estudio de la protección de la información y los datos, se puede indicar que de igual manera está consagrado como indeterminado, ya que no hace ni exige ninguna condición o requisito. Los verbos rectores son acceder, impedir, interceptar, destruir, borrar, alterar, traficar, vender, extraer, producir, compilar, divulgar, programar. 269A. El que sin autorización o por fuera de lo acordado acceda en todo o en parte un sistema informático protegido o no con una medida de seguridad o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho, incurrirá en prisión de tanto tanto. Este tipo penal tiene un verbo rector, un verbo complementario.
Yo diría que es un verbo rector, ¿no? Sí, es un verbo Acceder. rector. Acceda. Ujú. Pero tenemos mantenga. Gracias, Miguel. Teníamos el 50% de la respuesta y ahora usted nos acaba de dar el 100%. Si bien tiene verbo rector, hay dos verbos, acceder y mantener. ¿Por qué? Porque es que el derecho debe ser lógico. Si Juliana, yo fuera, por ejemplo, novio de Juliana y Juliana me da acceso a su Facebook, yo no estaría accediendo. El problema es que Juliana me dice, ya sálgase de mi Facebook, no lo quiero que usted entre más. Y yo me mantengo. Entonces hay dos verbos. Porque si ella me dio acceso primero, no habría forma de que me saque si no dijera el artículo mantener. Entonces, no es un solo verbo, son dos verbos rectores, acceder y mantener. Bueno, este es un tipo penal de mera conducta, ¿sí? Pero acá yo venía analizando porque es que a mí eso me causaba dudas. Y yo creo que eso sería un objeto de defensa. ¿Qué pasa si yo tengo un celular y mi novia sabe que yo tengo información o cosas? Me compro otro celular, está nuevo, no tiene nada, y mi novia accede al celular. ¿Qué opinan ustedes de ese ejemplo? Accede al celular nuevo, ¿sí? Sí. ¿Puede volver la diapositiva, por favor? Señor. ¿Puede volver la diapositiva? Sí, estaría pues incumpliendo porque acá no especifica que deba tener información alguna. Simplemente accede a un sistema informático y de por sí, ejemplo, el Android del celular ya es un sistema informático. O sea, ¿considera que sí o no? Si lo analizamos desde lo del artículo, sí, porque es un sistema informático que no tenga nada, o sea, ya no sé, va a tener alguna característica especial. Miguel, ¿usted en qué es que trabaja? Informático está accediendo a un celular. ¿En qué? Estaría accediendo a un sistema informático porque está accediendo al celular, que no tiene nada, pero es un sistema informático. Pero espera, una pregunta. ¿Usted en qué es que trabaja? En la alcaldía, en el despacho. Sí. Yo llegué, hice un análisis y pregunté, ¿incurre el delito? Y me hizo una estudiante, sí, es de mera conducta. Y yo, ¿y qué pasa? Y es que entonces en los tipos penales de mera conducta no uso tipicidad, tipicidad y culpabilidad. Y yo, listo, la tipicidad me lo paso. Pero vamos a analizar la antijuricidad material. Había algo confidencial aparte del sistema Android que todo celular lo tiene en este nuevo. No. Y entonces ella llega y me lo dice, profesor, pero es que eso no importa, por ejemplo, en el delito de porte de armas. Y yo le digo, pues es la misma vaina. Si a mí llegan y me cogen con un arma y el arma no sirve, ¿qué pasa? ¿Delito bagatela? Ah, no. No, porque no afecta el patrimonio. Pero igual porta el arma. Sí, pero es que hay un problema grandísimo, que es que el bien jurídico tiene que estar afectado. ¿Yo afecto el bien jurídico de una sociedad llevando un arma? Sí, pero yo afecto el bien jurídico de la sociedad llevando un arma que no es apta para disparar. No. Depende, No, porque no tiene... Claro, no, o sea, señor Sebastián. sí, porque si lo agarran en un hurto y así no sirva, igual creo que le imputarían ese cargo. No. Ellos Yo pienso que sí. Siempre que a usted lo van a imputar, tienen que entregar un dictamen de idoneidad del arma.
Si el dictamen de idoneidad, antes de que lo imputen a usted, no arroja que el arma servía o que las balas eran funcionales para ser disparadas, a usted no le puede meter el tipo penal. No lo llevan a imputación. Ah, Pero ahí viene una discusión grandísima que ella me planteó una muchacha el jueves y yo llegué y dije, pero, ¿qué pregunta tan? Porque llegó y me dijo, profesor, usted está equivocado. Eso no es antijuridicidad material, eso es tipicidad. Yo le dije, usted tiene toda la razón. Lo que pasa es que, como el tipo penal dice, el que porte un arma, la antijuridicidad está metida dentro de la misma descripción del tipo penal. Y efectivamente, como ella me lo dice a mí, si yo lo alego en un proceso, me toca alegarlo por tipicidad y no por antijuridicidad. ¿Sí? A diferencia de acá, porque es que acá no me está diciendo cuál sistema o dónde. Para mí, en este artículo, sí lo alego en sede de antijuridicidad. Lo alegaría en sede de antijuridicidad material. ¿Por qué? Porque es que cuando me dicen en el porte de armas que usted porte un arma de fuego, yo hago las siguientes preguntas. Lorena, tú tienes un arma de fuego, ¿sí? Digamos que sí. Ok. Esa arma de fuego, ¿para qué sirve? Para causar lesión disparando, o sea, literalmente para disparar y generar un daño, para Y matar. si no disparan y y generan para un daño. defenderse. No. O sea, algo Así no muy claro dispare, es puede que un generar arma es daño, para profe. dañar o matar. La función del arma es dañar o matar. En Así escenario no de defensa, dispare, ok, así no dispare, puede generar daño, profe. Y a eso iba no, ahorita. pero es que viene otra conclusión. Generar daño es pegando y sería un arma contundente, no un arma No, de fuego. no. No lo digo por el hecho de usarla para causar, bueno, con un golpe. Porque yo puedo sacar un arma, ¿sí? La persona que está enfrente de mí, puede que yo no le dispare, pero ¿qué tal del susto se infarte? Pero son dos cosas completamente diferentes. Ya te explico, Gabriela. Yo creo que también, pues lo del arma es como con el propósito de intimidar o generar miedo. Ya desde el punto de vista que pues que no se dispara el arma ni nada de eso, solo se saca. Y pues ya, eso es lo que yo digo. Sí, claro, se puede vulnerar la voluntad y someter a otra persona a que haga O algo sea, con el es arma. que podrían ustedes estarme hablando de eso, pero nos iríamos al tipo penal de terrorismo, ¿sí? De crear terror. El problema es que estamos hablando de porte de armas, ¿sí? Y porte de armas tiene un bien jurídico que es la seguridad. Claro, que yo utilice un arma para robar y el arma no es funcional, a mí no me puede meter porte. Fue el medio que utilicé idóneo para hacerme con las cosas, utilizando violencia. El arma, si no dispara ni eso, se vuelve el objeto con el que ejerzo violencia física, perdón, psicológica en contra de la víctima. ¿Sí? Y desde ahí lo analizamos. Profe, Señor, pasa, sí, ya comprendo algo, que ya salían noticias, un muchacho en Bogotá que lo cogieron en la semana 4 veces con diferentes armas y lo soltaban, pero no especificaban el por qué lo soltaban. Entonces ya creo que entonces las armas no servían. ¿ok? Entonces, yo vulnero la seguridad pública con un arma que no puede causar daño. No. La respuesta es no. Pero yo puedo con el arma amedrentar a alguien para que me entregue sus cosas, sí. ¿Y qué es lo que hago? Calificar el tipo penal al ejercer violencia. ¿Violencia de qué tipo? Psicológica. Pero vulneré la seguridad pública, no. Los verbos son Profe, acceder. una Señora. pregunta ya que estamos como en ese tema de armas. ¿Qué pasaría si, bueno, alguien X llega y me va a atracar con una persona, con un arma que no sea así, o sea, que no sirva? Pero yo llego en legítima defensa y pues yo digo, sí, le disparo con un arma que sí sirva. ¿Se puede en legítima defensa o cómo sería ¿Le ahí o disparas qué? con un arma que no sirva?
Espera, Que sí regáleme un sirva. segundo. Ya, pregunta. Ahora sí, bueno, yo voy por la calle, ¿no? Alguien llega, me va a atracar con un arma que no sirve, pero yo no sé que esa arma no sirve. Entonces yo tengo un arma, pues, para defenderme, saco el arma y le disparo a esa persona, pero yo lo digo que fue en legítima defensa. ¿Qué pasa si se descubre que esa arma no servía? Pues yo no sabía. Se llama Pero es que uno legítima debe, defensa putativa. pero uno debe disparar es a inmovilizar, no matar, según el código. Pero es No, que no, uno no, con nervios no. no va a pensar en dónde va a No, disparar. ahí viene un problema porque es que el código no dice disparar e inmovilizar. Esos han sido desarrollos jurisprudenciales, pero no del código. ¿Y qué pasa? Si él te apunta el arma hacia acá arriba, pues tú se la vas a apuntar hacia acá arriba y se la vas a disparar. Porque yo no creo que haya un huevón, con todo respeto, que saque un arma y la otra persona le esté apuntando a la cabeza a usted y usted la saque para apuntarle a los pies. Vaya y pegue un tiro en el pie y la respuesta de él va a ser a la cabeza. Si a usted le están dando arriba a matar, a usted le toca dar primero matar. Eso es una realidad y eso está dentro de la proporcionalidad. ¿Cuál es el problema? Entonces, arma que no sirve, arma que sirve. ¿Yo tengo el conocimiento de que sirve? No. Entonces, yo estoy en un error sobre la proporcionalidad porque yo creo que tenemos proporcionalidad de armas, pistola y pistola, pero yo no puedo saber en el momento si disparaba o no disparaba. Entonces lo resumen diciendo legítima defensa, pero putativa. ¿Por qué? Porque hay un error en la proporcionalidad. Efectivamente, no había proporcionalidad, pero yo, sujeto activo, no tenía la capacidad de saber si lo era o no lo era. Y se resuelve bajo eso. Legítima defensa putativa. Ah, ok, profe, gracias. Hay dos eventos, entonces, en el ejemplo anterior, cuando se ingresa y cuando la persona se mantiene sin tener ninguna autorización. Un sistema informático comprende tanto objetos materiales como actividades técnicas y protocolos que permiten la tecnología digital. Se denota como sujeto pasivo aquella persona natural o jurídica titular del sistema informático. Es importante resaltar otro concepto generado por el Convenio de Ciberdelincuencia. Todo dispositivo aislado, conjunto de dispositivos interconectados o unidos que aseguran en ejecución de un programa el tratamiento automatizado de datos. ¿Se entiende? Sistema informático. Se puede dar desde un acceso aleatorio, desde un acceso directo o desde un acceso remoto. No habría problema con eso. ¿Qué pasa si una fiscal llega y dice en audiencia de imputación que yo cometí un delito porque me apropié de unas memorias RAM que contenían fotos de mi novia y accedí a las mismas para poder ver las fotos? ¿Qué opinan de lo que acabo de decir? ¿Qué opinan de lo que acabo de decir? Profe, ¿puede repetir por favor el ejemplo? La fiscal me imputa por el delito del 269A diciéndome que yo accedí a unas memorias RAM de mi novia que contenían fotografías íntimas de ella. Las memorias RAM no almacenan fotografías. Por eso es muy importante tener conocimientos informáticos. La información se almacena en las memorias ROM. Las memorias RAM almacenan información que da o ayuda a que el programa se ejecute más rápido, los programas se ejecuten más rápido.
esa información es propia del sistema, pero no información que tenga grado de confidencialidad o algo que pueda demostrar o denotar confidencialidad a la persona o algo que vulnere su integridad. No habría nada. Hay sistemas operativos como Windows o Linux. Hay memorias RAM que aseguran el rendimiento y la velocidad de los equipos de cómputo al ser las encargadas de almacenar información de manera temporal y permiten la ejecución de las aplicaciones. ¿Alguien me puede ayudar a leer esta? Un servidor es un equipo robusto de cómputo que permite ejecutar tareas y peticiones realizadas por los usuarios, miembros de una red, como lo es el ingreso a una computadora por medio de unas credenciales de autenticación, entre otras tantas funciones. El firewall o dominio cortafuegos o denominado cortafuegos es un dispositivo clave dentro de una red de cómputo, puesto que es la primera línea de defensa en ataques informáticos, pues bloquea el acceso no autorizado y controla el tráfico que sale y entra a una determinada red en medio de configuración de reglas tales como IP tables o output CTCP de 69.171.224.0/19 JDROOPS, que se ejecuta para bloquear el acceso a Facebook de los usuarios de una determinada red. Los firewall, en su gran mayoría, son construidos sobre la plataforma Linux, debido a ser un software libre. Linux es un sistema operativo que, para mayor comprensión, explicaré el concepto sobre este término. Sistema operativo es un programa por el cual se puede interactuar con una computadora, como por ejemplo puedo señalar a Windows en el caso de los celulares con pantalla táctil Android. Okay. El Android serían los sistemas operativos, Windows del computador, Linux de los Mac. El módem se ha masificado de una manera considerable, ya que el proveedor de servicios de Internet utiliza estos dispositivos en la instalación de los servicios del hogar, por el cual los equipos de cómputo pueden transmitir la información por medio de las líneas de teléfono. En estos dispositivos se guarda información de configuración como el nombre de la red inalámbrica y están protegidos por una medida de seguridad. El ingrediente normativo se enfoca en cuanto al dueño del sistema informático no fija ningún tipo de término o restricción, ni señalamiento en el tiempo o finalidad en el cual alguna persona podrá acceder al sistema informático. La conducta es típica si el usuario, que en principio fue autorizado para ingresar al sistema, se mantiene dentro del mismo, sobrepasando los límites de quien lo autorizó. ¿Alguien me ayuda con este, por favor? La conducta tipificada en el artículo 269A puede concurrir con lo contenido en el artículo 269D sobre el daño informático, ya que el sujeto que trata de vulnerar el bien jurídico tutelado de la protección de la información y de los datos, ingresando de manera abusiva a un sistema informático para posteriormente destruir, dañar o borrar datos informáticos, según lo expone de manera acertada el profesor Alberto Suárez Sánchez en su libro Manual de Delito Informático en Colombia. De igual manera, como se expuso la concurrencia con el artículo 269D, también puede darse con el artículo 269E, uso de software malicioso con el artículo 269F, violación de datos personales, o con el artículo 269B, obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación, ya que el acceso a un sistema informático Sí, ya que el acceso al sistema informático en la mayoría de delitos informáticos es el primer paso para su ejecución. Gracias. ¿Cuál principio se violaría en la obstaculización ilegítima de un sistema informático? Disponibilidad. Okay. ¿Solo ese? No, se me olvidó el otro. Sí, en un primer momento solo ese. Sí, en un primer momento solo ese.
P, ¿alguien me ayuda a leer este? Artículo 269. Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación. El que sin estar facultado para ello impida o obstaculice el funcionamiento, el acceso normal a un sistema informático, a los datos informáticos allí contenidos o a una red de telecomunicaciones, incorrerá en pena de prisión de 48 a 96 meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con una pena mayor. Ok. ¿El sujeto activo es indeterminado? ¿El sujeto activo es indeterminado? No, señor. No. ¿Por qué no? Es que no sé, porque dice el que sin estar facultado para ello, o sea, ya le está dando como un, ¿cómo se llama esto? Como que No, pero sí debe es tener indeterminado. una facultad, pero creo que sí es indeterminado. Sí es Porque no está indeterminado. diciendo ni que servidor público ni nada de eso, entonces sí Y es ya No, les sí es había indeterminado. Va a ser Ya Es les cualquier había persona. pero ya les había dicho que todos son indeterminados. Yo no sé por qué, ahí no hay ni que pensarla porque ya les dije una buena y es que todos son indeterminados. Entonces, si les sale en el parcial el 269F es indeterminado, pues ya les dije que todos eran indeterminados. ¿El sujeto pasivo es determinado? No, ese sí es determinado. Es un sistema informático, red de telecomunicación. ¿Cuál sistema informático es determinado? Ahí no me determina nada porque puede ser el celular de Pepito, de Juanita, puede ser lo que sea y lo puede tener cualquier persona. ¿Por qué este artículo tiene verbos compuestos? Porque tiene impedir, obstaculizar. Entonces tiene dos. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo con esa respuesta? Sí, y también, pues, que especifica qué es lo que se va a impedir o a obstaculizar. Bueno, así lo pienso yo, O porque uno sea, puede todo impedir y artículo que obstaculizar, tenga pues, dos verbos es compuesto. no. Yo lo digo es no por el hecho de que tenga dos verbos, sino porque tiene que haber como una especificación de qué es lo que se va a impedir. No sé si me explique. Porque yo puedo impedir, ¿qué puedo decir yo? Que alguien se case o que pase o que no pase un carro, ¿sí? No sé si me hago entender. Pero en este caso, pues el verbo impedir y obstaculizar necesita que se explique qué es lo que se va a Son impedir o como obstaculizar. verbos que guardan cierto nivel de relación, como Ah, o sea, yo necesito impedir para obstaculizar, me obliga a utilizar el segundo verbo, como pasa en el hurto que dice el que se apodere para obtener provecho, que serían los dos verbos unidos. O sea, yo necesito impedir para obstaculizar. no, no necesariamente. Entonces son compuestos. Son compuestos porque se complementa la... No, un verbo compuesto necesita que los dos se den para que se configure el tipo penal. Eso es un verbo compuesto. O sea, los dos se necesitan. Entonces, lo que yo estaba diciendo era lo de verbo complementario, ¿no? No, acuérdense que hay una subclasificación de los verbos rectores que es cuando viene separado con U o con I, que es elemental, creo que era así. No tengo ahorita muy presente eso, pero eso es una subclasificación así.
No tiene que ver con que sea compuesto. Si yo impido entrar a un sistema informático, incurro en el tipo penal. Y si yo simplemente obstaculizo, incurro en el tipo penal. No importa lo que haga. Cualquiera de los dos me da a incurrir en el tipo penal. Entonces, no es un verbo compuesto. Entonces, ¿qué es? Un verbo rector. Ok, un verbo rector. O dos verbos rectores. Es que son Dos sinónimos. verbos, sí, no. Son No. dos verbos rectores porque si se da uno o el otro, se configura el tipo penal. Ok. Cuando yo impido, cerceno la posibilidad de ingresar al sistema informático. Pero cuando yo obstaculizo, hago más difícil el ingreso. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo. Una cosa cercena completamente la posibilidad y el otro lo que hace es dificultar. ¿Claros? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir lo que dijo, por favor? Ok. Impedir es cercenar. Cerrar por completo la posibilidad de ingresar al sistema informático. Obstaculizar es hacer más difícil el ingreso, pero no impedirlo, hacerlo más difícil. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. Si yo les digo a usted, pues, yo soy de 10º semestre profesor de ustedes, o bueno, es esto, octavo, no me acuerdo hasta cuál llegan, y les digo, perdieron conmigo, no los voy a dejar graduarse. ¿Eso qué es? Un Impedir o obstaculizar. impedimento. ¿Ah? Impedir. 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 No hay una posibilidad. Y si lo que les digo es, ustedes han sido muy vagos y todo eso, ahora les voy a hacer otro parcial. El parcial de todos es simple así, pero el parcial de Miguel es oral. ¿Eso qué es? Obstaculizar. Eso sí es obstaculizar. Ok, entonces pongo más difícil el fin o lo que se quiere, pero hay una posibilidad de hacerlo. ¿Sí? Quiero que tengan eso claro. Entonces es muy importante entender los verbos. El delito de mera conducta y de modalidad permanente, ya que comprende una técnica en su ejecución que atenta contra la disponibilidad de la información. Al obstaculizar el funcionamiento normal y habitual de un sistema informático que posteriormente pueda dar lugar al concurso de delitos si en su actuar se borra o se destruye algo. ¿Cuál es el principio de la seguridad informática que se vulnera con este artículo? El acceso a la información. Este está muy fácil. Profe, ¿no sería la La protección? integridad de la información. ¿Y dónde dice acá? El que- acceso a la No, información, aquí sí. mismo dice el de la disponibilidad de la información, atente Sí, contra es que la ahí mismo disponibilidad. Sí. acá dice, y aparte de eso, si yo impido, obstaculizo, no estoy modificando la información, estoy impidiendo que se pueda utilizar. El objeto material con énfasis en el sistema informático y en el uso del término de redes de telecomunicaciones en cuanto al concepto de sistema informático se debe entender por el conjunto de dispositivos y aplicaciones. Hay redes tipo LAN, MAN y WAN. La LAN sería la que tiene usted en su casa, la MAN la que tiene, por ejemplo, todo Santander, Bogotá, y la WAN la que tendría todo un país.
Interceptación de datos. El que sin orden judicial previo intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el interior de un sistema informático o las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático incurrirá en pena de tanto. ¿Cuál principio se vulnera acá? El de la seguridad, ¿no? La seguridad informática es la que contiene 3 principios. O sea, el de la privacidad. No hay un principio que llame privacidad. Sí es lo que Miguel está diciendo, pero no se llama privacidad y no se llama intimidad. Se llama confidencialidad. Confidencialidad. Eso, es que no tengo ni anotario ni anotado. Esto tiene verbo complementario rector. ¿El rector no sería interceptar? Intercepte. Ah, o sea, Rector. solo es un verbo rector. ¿Sí? Sí, solo es uno rector, que es la interceptación, ¿no? Sí, solo es un verbo rector. No, porque también dice que los transporte. De un sistema. Ah, no, mentira. Sí. Intercepte. No interceptar. Miren acá lo que dice muy importante. De ese artículo, el punto de partida, claro está, debe ser la Constitución. Más exactamente el artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar, entendiendo por intimidad todas las expresiones personales del individuo que ahora con la seguridad informática están acá también, bajo su libre albedrío. Es que ustedes me dicen a mí privacidad e intimidad. Claro, es lo mismo que confidencialidad, pero es que en delitos informáticos tiene un nombre específico y se llama confidencialidad. Yo a ustedes no les puedo permitir que me digan otra cosa porque ustedes se están formando como técnicos. Les estuvieran dando clase en un colegio, pues bueno, de intimidad, privacidad. Pero acá tenemos que manejar el término en específico que nos da para ese tipo de delitos. Temas que evocan cada arista de la cotidianidad, como bien lo es la religión, la política, la parte afectiva y emocional, entre tantas otras. Alberto Suárez indica desde 2 puntos de vista esa intimidad, negativo y positivo. El aspecto negativo señala al profesor como una especie de derecho a la exclusión de los demás que no puedan ingresar a esa vida privada de nosotros, a nuestros secretos. Pero en un segundo ítem se concibe la intimidad como un derecho de control sobre las informaciones y los datos del individuo, que solo pueden ser utilizados conforme a su voluntad. Hay diferentes formas de transmitir por fibra óptica, coaxial, esto pues mediante cable o cable par entrelazado. Muchachos, vamos a dejar ahorita así porque tengo que ahorita también dar otra clase y ya me está doliendo mucho la garganta. ¿Listo? Listo, profe, La muchísimas otra Bueno, clase sí, te- señor. Profe, esto, su merced nos podría permitir la grabación de esta clase como para, o sea, analizarla porque, uy, sí, hay varias cosas que... Ok, sí, yo las subo y se las paso. Otra cosita, después de la siguiente clase vamos a hacer el parcial final. O sea, el parcial final va a ser el 20. ¿Oyeron? De ahí en adelante las clases van a ser de complemento, talleres y todo eso para reforzar. Pero y deben entrar, obviamente, ¿no? Pero la idea es que ya no tengamos como la presión de la nota y todo eso. Yo siempre lo dejaba para lo último, ¿no? Entonces a mí me gusta sacar notas casi que medio mes, un mes antes para que estemos más relajados y luego podamos hacer actividades donde se aprenda. ¿Cuándo aprende uno? Cuando uno tiene la presión de la nota. Obviamente les voy a poner trabajos que no son calificables, pero en ese tiempo después vamos a empezar a hacer talleres, trabajo y cosas, pero solo para ver cómo están manejando el tema. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo, Bueno, profe. muchachos, Gracias. que estén bien, chao. Y como hemos Bueno, sido un profe, curso hasta luego, chévere, el muchas parcial también gracias. va a ser chévere, ¿cierto, profe? No, el parcial es una bobada. Miren que los del semestre pasado tenían muchísimo huevo, porque llego y les pregunto que en cuál de
tres elementos que configuran la conducta punible es donde se encuentra el daño y todo el mundo que en tipicidad. ¿En dónde se encuentra el daño? ¿Cuál de los tres elementos de la conducta punible hace el análisis del daño? En la antijuricidad, ¿no, profe? Antijuricidad material. Exacto. O sea, qué marica. Y en específico, sí, yo solo les pedía que pusieran antijuricidad. Y entonces, cosas así, o sea, son preguntas así. Le hice una pregunta. ¿Cuáles elementos se requieren para la configuración de una conducta punible? Y no sabían que era tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Bueno, unos que siempre estuvieron en las clases, eso sí sabían, pero como la mayoría no asistía a la clase, claro, pasaron como 3, 4 y los demás rajados. Pero son preguntas así. Si ustedes no son capaces de responder eso, pues les toca volver a ver el curso porque son cosas muy simples, o sea, demasiado sencillas. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, que estén bien. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, Muchas profe, gracias. gracias. Profe, es que era para decirle a su merced que soy Yaira, profe, era para comentarle a su merced que el trabajo de el patrimonio económico, a mí se me olvidó, o sea, yo lo presenté en clase, pero se me olvidó subirlo a la plataforma. Y su merced ya subió la nota, entonces era para que pueda subir, porque ahí me parece que tocaba subir un escrito o algo así, a mí se me olvidó subirlo, lo presenté en clase. Mi caso fue el de lo de las casas de los ¿Y yo te perros. puse 0? Sí, señor. Espérame una vez. Es que hay gente que no subió, pero yo tenía la nota. ¿Sí? Déjame, voy a revisar y escríbeme por WhatsApp, ¿listo? Bueno, sí, señor, profe. Bueno, quedamos así, chao. Chao, profe, que tenga buen día. Chao.